Ya está en interno, lo estamos teniendo al embajador y amigo de BIS Televisión, el doctor Juan Álvarez Vita, historiador lingüista, profesor universitario, docente universitario, para hablar de un tema que él lo conoce a la perfección, pues durante su gestión diplomática tuvo cargos importantes en las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos. Y en el tema de derechos humanos, el tema de los migrantes en el mundo no es un fenómeno de ahora y no es un fenómeno que solamente tiene que ver con Latinoamérica, con nuestro país, con la migración venezolana principalmente, sino es un fenómeno mundial, producto de muchas razones que las vamos a conocer, digamos, en una clase magistral, en una clase universitaria, en la conversación que vamos a tener con el embajador, el doctor Juan Álvarez Vita. Le damos la bienvenida, bienvenido como siempre abriendo puertas, estimado embajador. Muy buenos días, amigo Néstor. Saludo también a los que nos están siguiendo aquí en el continente americano, en Asia y en Europa, donde hay también un grupo de no solamente peruanos, sino otras personas que hablan español y que nos siguen con bastante atención. Y muchas gracias por esta invitación, De Néstor. algún país, alguna precisión de algún país y algunos televidentes nuestros, no necesariamente peruanos, como bien dice. Bueno, conozco concretamente de oyentes que están en España, en Francia, en Suiza, en Austria y en Asia, Indonesia, Tailandia, Japón. Esto es, digamos, un poco el área de la cual tengo yo conocimiento, pero las comunicaciones hoy día funcionan en una forma que no es posible controlar, por lo menos para mí. Yo no tengo los elementos técnicos como para saber en qué país están sintonizando exactamente, pero por los comentarios que recibo, esos son las zonas geográficas que estoy en condiciones de señalar que tenemos oyentes. Excelente, además son países continentes en los que usted ha tenido participación importante en su condición de diplomático. Y el tema de los migrantes, hablando de todos estos países, afecta de manera, creo, más grave, usted nos los va a decir, Asia y África, principalmente, y en los últimos años Latinoamérica con el tema venezolano. ¿Cuál es el diagnóstico de los migrantes en el mundo, embajador, y el derecho internacional? Bueno, yo recordaría que el fenómeno de la migración es muy antiguo, es casi congénito con la aparición de los seres humanos. Se dice que la cuna del ser humano está en África y de ahí se fue diseminando por Europa, por Asia, posteriormente a nuestro continente y con posterioridad, a partir del siglo XVI, es muy nítido todo este proceso de migraciones, muy vinculado con la historia peruana, también con la historia del continente americano, que se, hubo grupos migrantes, en el caso concreto del Perú, procedentes de España, y también ya en esa época tenemos el rastro de algunos grupos de lo que hoy es Italia, ¿no? Y también de personas que empezaron a llegar desde el Asia. Entonces es un proceso que, claro, no ha tenido la cantidad de sujetos como los que podemos ver hoy en día. El problema de las migraciones en Europa, por ejemplo, es sumamente grave. Son oleadas de personas que han, han abandonado sus países de origen para encontrar en Europa, que es el continente más próximo, alguna forma de poder sobrevivir. Esto está generando cambios grandes
en el diario Acontecer Europeo. Los europeos consideran que se está invadiendo lenta pero seguramente el continente, con personas que provienen de África principalmente, y que eso está alterando digamos, la personalidad cultural, religiosa de todo el continente europeo. Lo cierto es que estos fenómenos son muy difíciles de poder ser controlados. El ser humano tiene también derecho a mejorar, a buscar mejores condiciones de vida. En el caso de África, esto ha generado un cierto sentimiento de xenofobia en Europa, y políticamente también se utiliza porque la cuestión religiosa de la mayoría de los migrantes, estoy refiriéndome a Europa, ¿no?, son de religión islámica. Entonces ya vienen consideraciones de carácter político, entra el conflicto del Medio Oriente entre Israel y Gaza, toda esa carga de carácter psicológico y espiritual que los seres humanos tenemos. Entonces, estamos ahí frente a un problema muy serio. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo mucha preocupación por parte de las Naciones Unidas para solucionar las grandes migraciones que se produjeron en aquel entonces. Esto motivó que se hiciera la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y un protocolo de 1967. Estos estatutos, estos instrumentos internacionales han sufrido también el impacto del cambio de las circunstancias. Entonces, a ello se ha venido poniendo al día, y en este sentido América ha hecho grandes aportes, ¿no?, sobre la cuestión de las migraciones. Las migraciones no solamente tienen un carácter internacional como se piensa por lo general, tienen también en muchos casos, y en el Perú lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, una migración permanente del campo hacia la ciudad. Y en momentos en los que vivíamos en una ola de gran violencia por el accionar que tenía el Sendero Luminoso, aparecieron los llamados desplazados internos, que hicieron crecer desmesuradamente también a las ciudades peruanas. Eran compatriotas nuestros que huían de la violencia, muchas veces sin documentos de identidad, y todo esto ha generado una situación que todavía no está completamente solucionada. Creo que este tema es permanente. Aquí en el Perú estamos viviendo también el problema de los venezolanos, que en un número bastante considerable se han establecido en nuestro país. Esto también ha generado sentimientos a veces contrarios por parte de muchos peruanos. Eso no se puede negar. Pero las generalizaciones, en el sentido de decir que todos los venezolanos son delincuentes o están participando en la desestabilización de la seguridad pública, sería una exageración. Yo he seguido con atención estudios que se han hecho, algunos muy serios, realizados por la Universidad Católica, por ejemplo, donde se pone claramente, los venezolanos también están haciendo aportes muy positivos para la economía peruana y de todo tipo. Claro que sí. Por otra parte, estamos
muy preocupados también por el problema de las migraciones en Estados Unidos, que toca directamente a todo el continente hispanoamericano. Claro, y ese tema, embajador, quisiera hacerle una pregunta, lo vamos a tocar de todas maneras, pero cómo se compatibiliza, cómo se relaciona el tema de los migrantes en el escenario mundial, como bien ha hecho usted la referencia con el inicio en Europa, y recordamos Yugoslavia, recordamos Albania, esos grandes movimientos humanos, cómo se compatibiliza, digo, con los derechos humanos, cuál es el escenario del derecho internacional, pero concretamente con los derechos humanos y los migrantes en el mundo. Bueno, es una pregunta muy interesante para tocar ese aspecto del derecho internacional. Yo he mencionado que hay tratados internacionales destinados a proteger a los migrantes. Ahora, en el caso concreto de los Estados Unidos, ese es un país que solamente ha suscrito, pero no ratificado, la, la Convención Americana de Derechos Humanos. La política norteamericana es de participar, y esto ha sido desde muchísimos años atrás, de participar en la redacción de instrumentos internacionales, es decir, proyectos sobre tratados, convenciones, etcétera. Pero Estados Unidos no es parte de ningún tratado internacional relacionado con derechos humanos. Esto es importante porque exigir una aplicación estrictamente basada en los convenios internacionales, exigirlo esto a Estados Unidos podría traer algunos problemas prácticos. Es decir, Estados Unidos puede decir, nosotros no tenemos nada que hacer con estos tratados, y entran ya otras consideraciones. Es por ello que con mucha preocupación estamos siguiendo el problema de los migrantes en Estados Unidos, porque afecta no solamente a migrantes asiáticos y africanos, sino también un número considerable de latinoamericanos. Un enorme porcentaje pertenecen a México, pero también hay de América Central, hay de Venezuela, de Cuba, de muchos países que por razones de diferente tipo, no solamente persecución política en algunos casos, sino también, yo diría que son principalmente razones de orden económico que fuerzan a la gente a migrar a otros países. Desde las elecciones para este segundo mandato que tiene el presidente Trump, entonces vemos que se ha producido una revolución en todo sentido, no solamente que afecta a los migrantes, sino que un tema está ligado con el otro. Si analizamos el problema de los aranceles, ¿no? La guerra de los aranceles, ahí se parte de una base, simplemente no existe ninguna voluntad del gobierno norteamericano de respetar tratados internacionales, porque simplemente dijo, a partir de hoy ponemos tales aranceles para este grupo de países, este para otro, ¿no? Y los tratados específicamente sobre aranceles no han sido respetados por Estados Unidos. Y esto viene a significar, pues, por lo menos desde mi punto de vista, el impacto negativo más grande que se puede dar en el marco del derecho internacional público. Es realmente muy triste ver que mucho de lo que se había avanzado para un mejor entendimiento de los diferentes países, ¿no?, está siendo echado al agua.
Ujú. porque estamos frente a un gobierno que dice, a mí no me importan los tratados, ¿no? Establecimos tales aranceles, pero ahora lo hacemos unilateralmente. Esto por decirlo de la manera más cruda posible, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, Y eso me permite hacerle una pregunta, disculpe, embajador, sobre este tema de los Estados Unidos, que no ha suscrito ninguno de los tratados internacionales. ¿Eso significa que están desamparados totalmente los migrantes que residen y que viven en Estados Unidos con esta situación, esta política Trump, o hay alguna posibilidad de acudir al derecho internacional para hacer valer valga la redundancia, sus derechos? sí, bueno, existen, pero son mecanismos un tanto débiles frente al poder que puede tener un gobierno norteamericano. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados señala en un artículo que es muy interesante, el Estado que ha firmado, ojo, no me refiero a la ratificación, que es un proceso posterior, que requiere en muchos casos también la intervención del Poder Legislativo para que pueda entrar en vigencia. Pero yo mencioné la Convención Americana de Derechos Humanos, sí fue firmada por Estados Unidos. Y la Convención Internacional sobre Derecho de los Tratados es muy clara. Ahí se dice que el Estado que ha firmado, en este caso Estados Unidos, no puede hacer actos contrarios a lo establecido en el tratado. O sea, a pesar de que no ha habido una ratificación norteamericana de ese tratado internacional, pero sí jurídicamente está obligado a no desvirtuar, a no ir en contra de lo establecido. Pero la cuestión es el poder de coacción de los órganos, en este caso me refiero a la Convención, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte, ¿no? Habría muchas dificultades para accionar desde ese punto de vista. El otro sistema es el de las Naciones Unidas, que sin considerar la existencia de un tratado o no, hay una supervisión de respeto a los derechos humanos por parte de un país. En este caso, algunos órganos de las Naciones Unidas ya se han pronunciado con respecto al caso de los migrantes. Han objetado, por ejemplo, que muchos de los migrantes que se encuentran en este momento en El Salvador, en base a un acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, esos migrantes no han tenido oportunidad de acceder a un juicio justo y plantear sus derechos, sus argumentos. Entonces, ahí sí hay un control, pero frente a la magnitud que el problema tiene, y en esto hay que ser realistas, ¿no? La protección a los migrantes es mínima. En Estados Unidos hay una sensación que no se que impacta negativamente en el actual gobierno. Está perdiendo popularidad, no solamente por cuestiones económicas, sino es todo el accionar que podría ser calificable de una inclinación, una vocación autoritaria, ¿no? De saltarse las leyes, hacer lo que más pueda interesarle al gobierno de turno. Y el Poder Judicial norteamericano ha sabido mantener en gran medida la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, y eso es algo que también vale la pena considerar y analizar, porque las cosas no pueden manejarse tan autoritariamente. Estamos viendo también el problema que hay en California Sí, con
Sí, Ya, y ahí hay ya un enfrentamiento, como usted bien dice, embajador, del gobierno nacional, Trump, y los gobernadores. Y el de California ha sido bastante fuerte su mensaje público con respecto a la intromisión de fuerzas nacionales en el Estado. ¿Cómo se prevé esa situación en el futuro inmediato, embajador? bueno, hace unos días antes de que estallara este problema de las manifestaciones, principalmente en Los Ángeles, ya el presidente Trump había señalado la existencia de ciudades santuario, es decir, ciudades y estados que estaban protegiendo a los migrantes ilegales, ¿no? Es que el problema yo creo que no puede ser visto exclusivamente desde el punto de vista jurídico, si la persona se encuentra legal o ilegalmente en un país, sino son otras consideraciones. Por ejemplo, ha habido una amenaza del gobierno central norteamericano con respecto a California, ¿no? De quitarle toda subvención posible. Y el gobernador ha respondido muy bien. Entonces, como California aporta al gobierno federal mucho más de lo que recibe, entonces no nos va a afectar, porque dejaremos de contribuir a ese fondo federal. Es decir, estamos frente a una situación, y esto habría que recordar un libro que escribió el propio Trump sobre negociaciones internacionales. Para él, el éxito de una negociación consiste en colocar a la otra parte en una situación de disminución, cercarlo y no darle mayor oportunidad para que pueda ni siquiera exponer sus puntos de vista. Eso lo dice el propio Trump en un libro que escribió hace algún tiempo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Simplemente crear una situación de mucha tensión al interior de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene una potencia tal que lo que ocurre en Estados Unidos repercute prácticamente en todo el planeta. Ahora, en el caso concreto de California y toda esa zona que perteneció en mucho tiempo atrás a México, donde subsiste mucho de la cultura mexicana, grandes grupos lingüísticos que se expresan en español. Pero aparte de esa población hoy día norteamericana, existe también un número muy grande de migrantes, principalmente de México. Y también hay una cuestión económica que se ha señalado muchas veces. ¿De qué manera afecta esto a la economía? Muchos de los trabajos que los migrantes realizan no son trabajos que los norteamericanos quisieran realizar. Entonces, estos aspectos, ¿no? Que no descarto que dentro de la posición que está tomando California haya también aspectos de carácter netamente económico que hacen que se pongan a favor de la no expulsión de los migrantes. Entonces, no solamente cuestiones idealistas funcionan en el proceso de los migrantes, sino también los intereses de carácter material, los intereses por tener un determinado tipo de mano de obra, ¿no? Es decir, yo creo que si en Estados Unidos no surge una corriente un poco más enérgica y que le haga ver al presidente Trump que, siendo un país tradicionalmente abierto a la migración, un país en el cual se ha hecho famoso por ser partidario de las libertades y de la democracia,
Si no se consigue eso y el presidente Trump va a continuar con esas políticas, yo diría que el panorama más o menos inmediato no es muy positivo. Aquí ya dependerá mucho de lo que los propios ciudadanos norteamericanos quieran imponer en su propio territorio. Correcto. Y en esto el Poder Situación Judicial difícil, ¿no? tendrá también una función sumamente importante. Situación sumamente difícil también, embajador, y no podemos de referirnos en la entrevista y en el caso de los migrantes, que es el tema, referirnos a la participación del papado y concretamente del Papa actual, del Papa, nuestro compatriota, el Papa León XIV. ¿Cuál es la tradición en la historia de la participación del papado en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y cuál es la situación actual, como lo ve el analista, el historiador, embajador? Bueno, el Papa Francisco tenía una vocación especial y muy notoria sobre la preocupación de los migrantes. Incluso no se limitó a hacer declaraciones, sino que él hacía gestiones como un enorme grupo de los migrantes llegaban por vía marítima hasta las costas italianas, ¿no? El propio Papa fue a visitar el centro que está en Lampedusa, ¿no? Donde se concentraban muchísimos migrantes, mientras que se buscaba también una fórmula para que otros países de la llamada Unión Europea pudieran acoger a esos migrantes. El Papa Francisco tuvo una vocación y tal vez no solamente sus principios cristianos, su devoción al ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no? Se inspiró en él para escoger su nombre como papa, sino que hay que reconocer que ha sido una preocupación constante, que el actual papa León XIV ha reiterado. Sobre este tema también es conveniente recordar que cuando el difunto Papa Francisco instruyó al episcopado norteamericano para salir en defensa de los migrantes y apoyarlos, el presidente Trump respondió diciendo que el Papa Francisco vaya a su iglesia a decir eso. Y con eso es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que el panorama en ese sentido también se le complica al presidente Trump, porque el actual Papa también se ha referido en algunas homilías, ¿no? A la cuestión de los migrantes y a la necesidad de que se les trate como seres humanos y se reconozcan también sus derechos, ¿no? Esto es lo que podría decir en términos muy apretados, ¿no? Y refiriéndome tan solo a los últimos años del Estado Vaticano y de la función que también tiene el Papa como el líder espiritual de los católicos romanos. Correcto. Y teníamos una imagen del Papa con los migrantes, el Papa actual con los migrantes, pero usted ha sido bastante preciso y puntual que la tradición papal del papado ha sido siempre de defensa de los derechos humanos, en este caso de los migrantes. ¿Qué esperar entonces en el futuro inmediato, ya en la parte final, con el agradecimiento, embajador, por esta clase magistral del tema de los migrantes? Ahí tenemos la imagen bastante elocuente del Papa Francisco y en esa línea quisiera el comentario final de lo que se espera de los gobernantes
en el caso puntual de Trump y los migrantes en Estados Unidos y la posición, como bien ha dicho, del derecho internacional que permite de manera no rápida e inmediata, pero sí hay mecanismos que pueden utilizar los migrantes en la defensa de esto que estamos, digamos, señalando, los derechos humanos, embajador. Sí, realmente, bueno, es un comentario muy interesante el que acabamos de oír. El momento actual es muy complicado porque para adoptar posiciones definitivas falta a veces información o vienen noticias solamente de una de las partes. Y si a eso se suma la proliferación del mal uso de la inteligencia artificial, que están creando videos íntegros donde nada es real. Y uno dice, pero está tan bien hecho que se basa también en muchos casos, no en todos, en aspectos que encajan en la política internacional, no solamente del Vaticano, sino que hay distorsiones de la noticia, pero por todas partes. Entonces, se requiere de un análisis profundo para poder emitir opiniones sobre estos temas. Y además, porque yo creo que si bien todo el mundo, todos los seres humanos tienen derecho a la información, también hay una obligación por parte del agente transmisor. Me refiero a quienes de una manera u otra pues participan en el campo de la difusión de las informaciones. Y yo me felicito mucho que este programa Abriendo Puertas tenga una conducción en la que es notorio esa vocación por transmitir noticias que son veraces. Sin embargo, esa es una tarea adicional que antes no teníamos, porque las informaciones eran fácilmente verificables. Hoy día de cada información que llega, pues hay que hacer un análisis y comparar con otras fuentes, ¿no? Así que en ese aspecto, pues me felicito y agradezco mucho por esta oportunidad que se me ha dado para conversar con ustedes un poco sobre estos temas de tanta actualidad e importancia. Gracias, embajador. Gracias, como siempre. En nombre de nuestros televidentes, estamos en la misma línea, en el mismo camino, en el tema de decir la verdad y de buscar las soluciones a los graves problemas sociales, no solamente de nuestro país, sino también del mundo. Y su conocimiento y experiencia diplomática y como historiador y lingüista son sumamente importantes para nuestros televidentes y para nosotros también, que nos nutrimos de nuevos conocimientos. Gracias, embajador, en nombre de nosotros, del equipo de producción y de nuestros televidentes, y vamos a seguir en este tema y vamos a institucionalizar, me dice producción, los jueves del embajador Álvarez Vita, así que vamos a coordinar y va a depender evidentemente de sus tiempos nada más. Gracias, embajador, buen día. Buen día, muchas gracias también.